En una ciudad donde todos corren, alguien tiene que pararse a decir la verdad. Aquí comienza, aunque pique, las cosas como son. Buen día, buenas tardes, buenas noches a mis queridas cunomisitas, cambitas, chapaquitas y a todas aquellas mujeres que nos están escuchando por Radio Transmundial o nos ven en nuestras redes sociales de Aunque pique, las cosas como son. Hoy tenemos un tema que nos va a confrontar mucho. El síndrome de Down, un gen del amor. Estoy con Cintia Hinojosa, una colega, amiga y compañera de la universidad de hace muchos años, ¿no? No vamos a decir cuánto. Pero bueno, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Griselda? Muy agradecida de tu invitación, así que atenta. Bueno, Cintia, contanos, ¿estás casada, soltera, viuda, divorciada? Felizmente casada. ¿Cuántos son? ¿Tenés hijos? Sí, tengo ahora conmigo uno. Ya. ¿Y tu comida favorita? Es el asado en olla hecho por mi mamá. Solo el de tu Solo mamá. ese. Ya todos saben, ella igual. No has probado el mío. Ay. Desafío. Bueno, que no creo que compita con el de tu mamá. Bueno, estamos aquí para ver el tema, un tema que tú has pasado estos últimos años muy fuerte. Queremos aprender de ti, conocer lo que también haces ahora, ¿no? En tu profesión, claro, y en tu vida personal. Cintia, sabemos que tú tuviste una niña hermosa, ¿ya? ¿Cómo se llamaba ella? Ella se llamaba Esther. Esther. Tenía una capacidad especial, tenía síndrome de Down, ¿no? Sí, ella tenía síndrome de Down. El tipo de síndrome de Down era mosaicismo, pero síndrome de Down. Ya. ¿Cuánto tiempo estuvo contigo? Ella estuvo conmigo 1 año y 5 meses. ¿La disfrutaste? Lo que se pudo, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo en el hospital con ella, pero lo que se pudo la hicimos feliz. Ya. ¿Cómo fue el momento en que te la entregaron la primera vez que la tuviste en brazos? Bueno, primero aclarar que nosotros no sabíamos que ella venía con el síndrome de Down. Uh-huh. En las ecografías todo salía perfecto. Y bueno, cuando ella nace, como yo he trabajado o hemos ido constantemente a varios hogares en la iglesia, con mi hermana, ¿no? Y entonces como ella la vi y yo vi que tenía unos rasgos, porque nosotros hemos compartido con niños que tenían síndrome de Down y otras características más, ¿no? Entonces cuando yo la vi a ella, vi unos rasguitos especiales de los síndromes de Down. Y yo dije, ella tiene. Y le comenté al doctor y el doctor me dijo, no, en su familia no hay alguien que sea chinito. Y nosotros dijimos, sí, porque hay, ¿no? Y él me dice, es eso, porque no tenía ninguna otra característica. Ellos tienen algunas características particulares, que es que tienen una línea solo aquí en la palma. El piecito el dedito en realidad gordo del pie está separadito. Tienen una pequeña hernia y su mirada de acá es más abajo que la la orejita está colocada más abajo. Entonces hacemos una línea imaginaria acá. Uh-huh. Y de nosotros normalmente es así, sin embargo de ellos es más abajito la orejita. ¿Cómo que? Y ella lo tenía, estaba bien, o sea, estaba esto, uh-huh, no tenías la palma, la línea palmar única, sus deditos estaban bien, las demás características, todo venía bien. Lo único que yo veía de ella era un gestito que me hacía recordar a esos niños que nosotros veíamos cuando íbamos a hacer el voluntariado, ¿no? Entonces yo decía, ella tiene. A mí me dijo el doctor, si quiere, para salir de dudas, hágale el laboratorio, que demora 1 mes, 1 mes y medio, porque no lo hacen aquí en Santa Cruz. Uh-huh. Es en La Paz, en Brasil, en Perú, en otros países, y en todo caso lo más cercano es La Paz, pero por lo general uno dice, mejor en otro lugar. Entonces demora entre 1 mes a 1 mes y medio. Entonces fue una incertidumbre todo ese tiempo, todo ese mes y medio. Yo le hice
A los días de nacido seguíamos con esa duda. Yo veía unos rasguitos de ella porque uno la veía a ella y no parecía que tenía inicialmente, ¿no? Pero ella hacía un gestito que era característico. Era un ruido para ti. Exacto, era un ruido. ¿Cómo fue el proceso de recibir el diagnóstico de síndrome de Down? Bueno, primero, yo recuerdo mucho mi oración. Yo le decía a Dios, no, que no tenga, que no sea, porque a pesar de ver ese rasgo, yo tenía mucho temor del síndrome de Down, no por lo especial del síndrome, sino por las patologías. Siempre le tuve miedo a las patologías que traía ese síndrome, ¿no? Porque yo sabía que los niños no viven mucho tiempo, algunos tienen problemas serios en el corazón, otros llegan a transicionar la leucemia, otros que tienen problemas estomacales, pulmonares. Entonces las patologías son múltiples y es lo que yo tenía más temor que cualquier cosa. Porque como le digo, nosotros compartíamos con los niños con Down y ellos son hermosos, son amorosos, son muy inteligentes. Entonces no había problema en ese sentido, sino en el tema de las enfermedades, las patologías que tiene el síndrome. ¿Cómo reaccionó a la noticia tu esposo, tu hijo? Cuando nos entregaron la noticia fue digital, como ahora ya todo es digital, uno no tiene que ir hasta el laboratorio para recogerlo. Nos entregaron y fue un shock. Mi hijito no, porque él tenía 2 añitos, creo que 2 y medio, ¿no? Entonces no entendía la situación. Pero para nosotros fue duro, fue difícil, y ahí ese temor tan grande que tenía salió a la luz así al 100%. Y entonces la entregué en manos del Señor, como siempre, en manos de Dios. Y bueno, le pedí que me dé fuerza para seguir, porque yo no sabía lo que iba a venir, porque en realidad es incierto, ¿no? Hay algunos bebés que nacen ya con las complejidades del Down, y hay otros bebés que en el camino, e incluso hay personas o bebés o niños que lo desarrollan en la adolescencia, en la adultez. Entonces esa parte es muy compleja. Yeah. ¿Qué luz y qué enseñanza te trajo tu bebé? Hace unos días escuchaba un podcast muy, muy bonito que hablaba de que Dios es un Dios de guardar, ¿no? De guardar para adelante. Entonces, porque daban el ejemplo de cuando José guardó esa cantidad para proveer al pueblo de Israel igual, no solamente al pueblo de Egipto. Entonces él hablaba de que nosotros guardamos las cosas que vamos aprendiendo en nuestra vida, también son para utilizarlas en el momento difícil. Y eso fue lo que aprendimos. Aprendimos que en el momento, ya voy a llorar, yo le decía al inicio que me dicen lágrimas panda, aunque esta situación lo amerita, pero entonces todo lo aprendido durante mi niñez, juventud, tuve que ponerlo en práctica, pero no se puede fácilmente, ¿no? Entonces entendimos que Dios está en cualquier situación. Entonces nos adueñamos mucho del Salmo 23 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Creo que es Salmo 91, me estoy equivocando. Salmo 23, creo que sí, ya me olvidé. Entonces, y entonces en la noche más oscura y más dura, Él estuvo ahí. Sé que tú eres fotógrafa y que tu trabajo es como fotografiar bebés. ¿Cómo impactó el que ella se fuera a los brazos del padre en tu trabajo? Bueno, primero su muerte para nosotros fue una sorpresa, porque ella pasó 52 días en terapia intensiva luego de su cirugía de corazón abierto. Y Dios la sacó de ahí. Era increíble porque en la clínica, ella fue operada en la clínica INCOR, teníamos nuestra Biblia al lado y orábamos, le ponía alabanza, y ella estaba como en estado de coma un buen tiempo, y luego ya ella reaccionó, le fueron quitando de a poco el oxígeno. Entonces el doctor, cuando salió de la terapia, nos dice: fue esto, y apunta a la Biblia. Para nosotros fue una victoria, ¿no? Porque sabemos que Dios oye siempre nuestras oraciones.
Recuerdo mucho que yo en una oración le dije, Señor, porque ella era bien flaquita, yo le decía, Señor, solo yo quería verla gordita. Y parece que Dios dijo, ahí te la presto gordita y ahora ya me la llevo. Entonces fue una sorpresa cuando ella falleció porque fue como una indigestión que le dio y en 2 días se la llevó. Y antes de eso yo venía programando sesiones, nos turnábamos con mi esposo en el cuidado de ella y en el trabajo. Entonces yo tenía programada, 3 días después de su muerte tenía programada una sesión. Y dije, ella falleció, nos sorprendió, todos esos días no tenía nada programado. Y dije, ¿ahora qué hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Y fue con Dios, todo fue con Dios. La primera noche luego de su muerte fue con Dios. Los siguientes días fue con Dios. Y fue difícil volver a cargarlo. Y mientras lo cargaba, el bebé lloraba. Pero siempre les contaba a mis clientes, la mayoría saben todo lo pasado, pero no lo hacía porque lo necesito decir para que puedan entender que Dios nos sostiene a pesar del dolor. Entonces lo cargué al bebé, lloraba mientras lo cargaba porque era tan difícil y le pedí fuerzas a Dios. Y pude. Y ahora, siempre cuento igual eso, es un deleite para mí alzar a los bebecitos. Al principio recordaba incluso los gestos de cada uno, a ella la veía en cada uno de esos gestos. Y ahora me encanta, es una pasión ya la fotografía, es una pasión verlo a los bebecitos en sus primeros días de vida y siempre oro por ellos. Siempre le pido al Señor que los bendiga en todo lo que se viene para adelante. ¿Cómo reaccionan tus clientes, papás? Bueno, todo con el temor. Yo creo que como padres nosotros todos tenemos el temor de que pueda suceder algo con nuestros hijos. Y es el temor más grande, por cierto. Es un temor que no se puede ni siquiera pensarlo. Y si uno lo piensa milésima de segundo, ese ratito vuelca rapidito los segundos para no pensarlo. Claro. Y entonces están con el temor, pero ahí yo les digo que el Señor tiene propósitos con cada niño. Con cada niño. Y Él también tuvo un propósito con dejármela a mi hijita ese tiempito y luego llevársela. Y le digo, ¿sabe qué? Usted tiene que dejárselo, entregárselo en las manos del Señor a su bebé y pedirle al Señor que lo cuide y no le va a pasar nada. Entonces, ese temor se convierte en paz, y no solamente en paz, sino que un amor único, creo yo, hacia los bebés, porque están viendo a una mamá que perdió su bebé y ellos tienen uno que pueden darle gracias y bendecir. Y creo que esa partecita que es muy difícil de las primeras semanas de vida de los bebés, se les hace, siento yo, que más llevadera porque empiezan a valorar más la vida de su bebé. ¿Descubriste el propósito de por qué se fue Esther? Yo creo que todavía no. Nosotros vamos con mi esposo regularmente no tenemos una fecha exacta, pero vamos a ayudar a dejar cosas al hospital de niños, que fue el lugar donde más tiempo estuvo ella. Llevamos alimento porque hemos visto tanto sufrimiento y tanta falta de cosas para las mamás que están ahí sufriendo con sus hijos, ¿no? Entonces les llevamos con la iglesia alabanzas, predica el pastor, les llevamos un momento de paz en ese duro instante que es tener al bebé, a nuestros hijos ahí internados, ¿no? Entonces lo hacemos regularmente, pero yo siento que ese no es el propósito. Siento que es algo más grande y siento que no sé si lo voy a poder descubrir acá, pero mientras tanto, siempre yo digo que trato de honrar la vida de mi hijita, pero sobre todo glorificar a Dios. Claro. Entonces, cuando ella falleció, por ejemplo, mi anhelo era verla así al instante, pero después recordé, porque como le digo que Dios es un Dios de provisiones, recordé que siempre mi anhelo de ir al cielo era verlo a Dios. Y se había cambiado por verla a ella. Y dije, no, es Dios. Y le pedí a Dios que me ayude de nuevo a entender que Él tiene que ser mi anhelo. Y ya en segundo lugar, ella. ¿De qué manera esta experiencia transformó la sensibilidad tuya a la hora de fotografiar a los bebés?
ahora de transmitir esto a su familia? Cambió mucho porque yo antes de mi bebé, nosotros ya desde el 2017 aproximadamente empezamos con la fotografía con mi esposo. Él se dedica a la fotografía de como que familia, bodas y eventos así especiales, y yo netamente a los bebés. Entonces para mí los bebés es hermosos, lindos, así como todo el mundo los ve, ¿no? Pero ahora ya los veo un ser humano que necesita tanto cuidado, y eso es lo que trato de transmitirle a los papás, ¿no? Que puedan verlo, porque siempre nuestros hijos son nuestros tesoros. Entonces, trato de transmitirle eso sobre todo, y ya, como les digo, ya los bebecitos se hicieron súper especiales conmigo. Hay varios padres me dicen, ¿no? Wow, usted lo trata de una manera espectacular. Y yo ni siquiera sé cómo expresar lo que yo hago, porque simplemente sale naturalmente. Claro. Fluye. Ahora, ¿de qué manera te ayudó la fotografía a pasar la depresión? ¿Porque te dio depresión? No considero que sea depresión. Les contaba yo que desde la primera noche Dios estuvo conmigo. Es que Dios estuvo desde el primer día del diagnóstico, ¿no? Porque ella tuvo muchos tiempos de baja, se ponía mal, la llevamos al hospital, estuvo en terapia porque sufrió una broncoaspiración luego de su cirugía. Y yo recuerdo esa vez que yo lloraba arrodillada pidiéndole al Señor por ella. Me trataban de agarrar porque pensaban que yo me estaba desvaneciendo, pero yo estaba orando. Entonces, muchas veces pasé así. Cuando la canalizaban, yo recuerdo bien que la ponían una enfermera en cada extremidad. Y ese rato yo solo oraba y cálmese, mamá, cálmese, me decían. Pero yo estaba orando. Ellos me veían a mí que yo estaba desesperada, pero yo estaba orando porque era al único que yo podía acudir, a Dios. Entonces, cuando ella falleció, quiso darme así como ansiedad, ¿no? Pero mi hermana pasó por esta etapa de ansiedad, entonces conozco que es dura. Yeah. Y le dije a Dios, ¿sabe qué, Señor? Lo único que le pido es que no me dé ansiedad. Es lo único. Yo tengo que pasar el dolor, tengo que pasarlo de esta forma y de esta otra, que no me dé ansiedad ni depresión. Y ese rato se calmó. Era increíble, horrible la ansiedad, porque llegué a sentirla unos minutos y le pedí eso a Dios, y desde esa vez nunca más. Y es duro, duele, lloro cada que tengo que llorar, lo hago, yo no tengo problemas en llorar, le digo a mi esposo. Lo hago alabando a Dios, lo hago a veces recordándola, simplemente lavando los servicios, haciendo una cosa, una actividad, viéndolo a los bebés, cuidándolo a mi hijo, recordándola, imaginando, como decía yo unos videos atrás, imaginándomela porque iba a cumplir 4 años, de 4 años jugando con su hermano. Entonces lloro porque tengo que hacerlo, y creo que, como le digo, si soy lágrimas panda, creo que es con un propósito para que así se salga todo el dolor, ¿no? Entonces, mi hermana me dice, yo la admiro a Cintia, dice, ¿no? Porque Esther estaba mal, falleció, y ella dormía en paz, me dice. No puedo creer cómo podía tener paz. Y le digo, fue Dios, realmente es Dios en mi vida. Así que pasé el momento de dolor, pasé el momento del duelo, pero lo pasé con Dios. Así que yo creo que ahí cambian las cosas. ¿Tu esposo cómo pasó su duelo? También agarrados del Señor. Ahora, si bien no fue la depresión que nos dio y Él nos ayudó mucho, sí teníamos cambios físicos, digamos, ¿no? Por ejemplo, mi esposo empezó a salirle cosas por el estrés, que es relacionada con el sistema nervioso, por las pérdidas que sufrimos. Él tuvo algunos episodios ahí de esto. Y para mí, por ejemplo, fue la caída del cabello, las uñas, todo eso que tiene que ver también con la debilidad, ¿no? Claro. Entonces, físicamente sí vinieron las consecuencias. En nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, estábamos con el Señor, así que se hizo todo más llevadero. ¿Y tu hijo? Mi hijo recuerda muy poco. Yo trataba, en un inicio, cuando recuerdo, justo estos días estábamos acordándonos cuando la enterramos, es inevitable ponerse a llorar de la manera que uno llora en ese lugar, ¿no? Y tratábamos de no hacerlo, pero no podíamos.
Entonces, alguien quiso agarrarlo a mi hijito y no se quería desprender de nosotros, y nosotros llorábamos por ella, pero también de alguna manera lo cubríamos a él. Entonces estuvimos ahí atentos, porque él tenía, como le digo, 3 añitos seguramente cuando ya ella falleció. Y Así ahora, que era muy pequeñito. Ahora trato de que él pueda entender que su hermana vino con un propósito, pero él tiene como que familiaridad con la muerte. Él dice, ya yo me quiero morir para irme al cielo a ver a Esther, digamos, ¿no? Entonces él lo dice así, como si nada, y yo le digo, no. Pero tiene familiaridad con la muerte, y por ejemplo es algo que yo no lo tuve hasta que falleció mi hija. Gracias a Dios, digo yo, ¿no? Nadie de mi familia, ni muy cercano murió antes de mi hija. Así que fue muy duro por eso. En cambio, para él creo que va a cambiar ahora la percepción de la muerte. Y entonces ahí estamos nosotros, y está Dios también, que le va a mostrar que igual él se glorifica a través de la muerte. ¿de qué manera ahora honras la memoria de esto? Quizá con el cuidado con los bebés, la manera en que, como les decía, les trato a ellos, les hablo, porque yo sé que ellos nos escuchan desde que ellos están atentos. Uno le dice hola, y ellos, a pesar de que dicen algunas personas que todos los recién nacidos son iguales, no son. Entonces trato de hablarle, de jugar con ellos, y les digo a los papás, tienen que hablarle, porque no todos los papás hablan a sus hijitos. Tienen que hablarle, háblenle, mire cómo entiende. Entonces, creo que de esa manera, mostrando en los bebés, o sea, a través de mi trabajo. Y también, como le digo, cuando vamos y llevamos cosas y damos a otras personas que lo necesitan, algo que yo aprendí fue a dar también, porque nosotros en un tiempo que ella estuvo bien mal necesitábamos y pedimos, y la gente Dios nos ayudó. Entonces yo no dejo, le digo a mi esposo, yo no dejo escapar ni siquiera en las redes sociales, si voy scrolleando ahí, ni siquiera veo un QR que necesita ayuda, ¡pum!, doy. Y le digo siempre, más bienaventurado es dar que recibir, y además nosotros recibimos. Amén. Así que tenemos que dar. Y siempre, siempre que puedo, doy. Bien. ¿Cómo cambió tu perspectiva de la vida y del amor después de toda esta experiencia que has vivido? Bueno, la perspectiva de la vida es que la vida ya es fugaz, que cualquier rato nos vamos, y es cierto, eso lo sabemos en teoría mucho, pero cuando vivimos así de cerca la muerte se hace más real. Entonces entendemos que cualquier rato nos vamos, más bien tenemos que prepararnos para la eternidad, porque a veces sentimos que esta es la eternidad. Entonces cambió totalmente, y ahora tratamos de vivir conforme a eso. Con mi esposo lo digo porque siempre lo hablamos. Y, no me acuerdo la otra, ¿cómo era? No importa. Hay algo que el otro día yo estaba hablando con una pareja de amigos, y ellos estaban discutiendo y hablando de divorcio. Y yo veía el problema y decía, esto es mínimo. Es muy vano. Y les dije, esto se supera. No tiene por qué haber un divorcio. Creo que el perder a un hijo muchas veces hace que el matrimonio, si uno no lo sabe manejar con Dios, esa pérdida, ese matrimonio se desgaste. ¿Cómo lograste que tu matrimonio supere eso? Mi hijita falleció en enero, y en febrero fue el campamento de carnaval. Y el pastor me dijo si podía dar un devocional ahí en febrero, imagínense, un mes después. Y le dije sí, porque a mí me cuesta decir no, porque yo siento que Dios me está diciendo, y mi esposa dice, ¿puedes decir no? Pero dije sí. Y entonces hablamos justamente de eso, hablé justo de eso. Y claro, lloré. Pero hay algo, y es un porcentaje que manejé esa vez, que el 85% de los matrimonios que pierden un hijo se divorcian. El 85%. Y yo recuerdo cuando era niña que a la vuelta de mi casa pasó el hichi, no sé si se acuerdan el hichi. Pasó el hichi, y un niño se subió a la escalerita, y el hichi retrocedió, lo aplastó
Sí. Dice que voló todo lo que se puede ver ahí. Yo no supe eso, se escuchó, pero sí pasamos por ahí, el velorio, todo eso, usted sabe, ¿no? Ajá. Es todo un barullo en el barrio. Ajá. Y después de tiempo, yo así de niña me enteré que la señora se trastornó y que se separó de su esposo. Entonces yo dije, todos los matrimonios que pierden su hijo se divorcian, porque después vi otra película, recuerdo que pasó eso. Entonces eso estaba en mi mente, que se quedó de manera implícita en mí. Cuando sucedió lo de mi hija y tenía ya ese porcentaje que es del 85%, dije, por ahí nos divorciamos. Pero lo pensé no porque estábamos mal, ¿no? Sino que dije porque era como que el siguiente paso, pensaba yo dentro de mí que es el siguiente paso que tiene que suceder. Y le había transmitido eso a mi esposo y mi esposo tenía miedo que nos divorciáramos. Pero nosotros estábamos muy bien, nosotros estábamos llevando el duelo juntos, llorando, cada que podíamos parábamos, llorábamos, seguíamos. Pero llevándolo, sí, seguíamos unidos porque también algo bonito de él es que todo el tiempo estuvo junto a mí. O sea, es que era su hija igual. Para mí no puede haber, es que era su hija y luchamos juntos. Pero y estábamos en el hospital y nos decían, oiga, qué esposo más bueno que tiene usted, porque está aquí con usted cuidándole a la hija. Los otros se van, decían. Y yo decía, yo no podía entender por qué pensaban eso, porque era natural, algo que fluía Claro. entre nosotros. Y fue así también como se llevó la pérdida, ¿no? Estar juntos como siempre, agarrados del Señor y seguir, y fluyó naturalmente porque siempre nos llevamos bien. Yo creo que tiene mucho, he escuchado alguna vez que dicen, amistades largas, noviazgo corto, igual a matrimonio para toda la vida. Y fue así, literalmente, fuimos amigos mucho tiempo, novios muy poquito y nos llevamos súper bien. Entonces, solo fue esa duda, no porque estaba sucediendo el problema entre nosotros, sino porque Por lo que habías por visto. lo que yo había visto y vivido. Y también del tema de la banalidad, por ejemplo, de los problemas, es algo que nosotros lo vivimos con mi hijita. Nosotros en el hospital con tantas situaciones, habían mamás que no tenían ni para comer y venía la lista de los medicamentos, necesita esto su hijo. Y era 90, 100 bolivianos que no los tenían. O sea, no tenían 5 bolivianos, 10 bolivianos para su comer, comida, imagínate. mucho menos para comprarle a su hijo. Y uno puede dar la vida por su hijo. Entonces estaba en una situación desesperada. Y eran todas las camas, eran todas las mamás, la mayoría. Otras abandonadas por sus esposos, solo ella luchando con hijos en la casa y otros hijos que atender ahí. Entonces, problemas reales, ¿no? Entonces, venía un problema así trivial que escuchaba yo en la familia, en algún lugar, y decía, esto no es nada. Allá los niños se están debatiendo entre la vida y la muerte. Y empezamos a ver eso, empezamos a ver que, digamos, como que los problemitas simples ya perdieron su valor. ¿Qué le puedes decir a esas mamás o a esas mujeres que ahorita tienen un hijo con síndrome de Down, que saben que algún momento se va a ir? ¿Cómo las puedes ir? ¿Qué consejos les puedes dar para prepararlas para el momento? Bueno, primero que no todos los niños se van, no todos, eso he aprendido igual. Había una bebé allá en el hospital que le dijeron, esta bebé no va a durar más de un mes, su cardiopatía es tan compleja, que máximo se va en un mes. Y su mamá era llorando y le pregunto, ¿qué pasó? Me cuenta el problema y le digo, ¿sabe qué? Ore, es Dios el que tiene la última palabra. Ante cualquier diagnóstico, Dios tiene la última palabra. Y entonces ella me dijo, eso voy a hacer. Pero yo pienso que estaba ese diagnóstico del médico, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo perdí contacto con ella, pero recién vi en sus redes, la niñita ya está hasta queriendo caminar. Ah. Y ella, incluso mi hija tenía más probabilidades de vida que ella. Pero las cosas pasan así, uno no puede entender, no se puede entender. Y no todos los niños se van. Cuando yo veo un niño con Down y que tiene ya 20 y tantos, 30 y tantos, y yo digo, ese es un guerrero. Así que yo creo que para todas las mamás que tienen su bebé con Down, sigan luchando, agárrense del Señor y el que tiene la última palabra es Dios.
Así que ustedes entréguenlo en las manos del Señor y Él se va a encargar de todo, incluso de quitar todos nuestros temores. Y si no es así, Él nos va a ayudar a transitar esas aguas duras, ese mar profundo. Hay una canción que dice, y en la noche más negra, sin ni siquiera la luz de las estrellas, Él va a ser nuestro faro. Entonces, Él va a ser nuestro amparo, Él va a ser nuestra Amén. fortaleza, pero es agarrarnos de Él, es depender de Él. Y si su hijo sale de la batalla en la que él se encuentre, también es la victoria de él. Así que adelante, ánimo. Los niños con Down, los bebés con Down son una bendición. Es hermoso verlos sonreír, es hermoso convivir con ellos. Así, y eso, sigan adelante. Cintia, yo quiero que nos cuentes un poquito más del tema de tu trabajo, porque sabemos que el Señor, esta prueba te la ha hecho pasar con un propósito para tu trabajo. No por el hecho de que sea algo monetario, sino por el hecho de transformar familias que van con sus bebitos. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde, no solo para el tema de trabajo, sino para que les des unas palabras de aliento, ánimo? Sí, justamente eso siempre me dice mi esposo. A veces yo programo muchas sesiones y no abastezco, pero es que le digo, es que me da pena porque a veces son los únicos horarios que tienen disponibles la mamá y el tiempo pasa rapidísimo y yo empiezo a programar. Y no es, como dice, por el tema monetario. Al final no me pongo a decir, a ver, este día estoy ganando esto, sino que más bien estoy como que abarcando tanto, pero es por ayudar. Y mi esposo me dice, no, decirle no, pero es que no puedo otro horario, la señora, tengo que hacerlo como ella quiere, porque conozco que es así, conozco que la vida de mamá es ocupada, es difícil, a veces estamos con otro bebé más, que tenemos otro hijito, entonces se complica más la cosa. Exacto. Así que por eso mismo es que programo así, ¿no? Pero nosotros, bueno, yo estoy en mi casa, está actualmente mi estudio fotográfico, que es por la Alemana, Quinto Anillo, pero ellos siempre se contactan conmigo a través de mi número de teléfono, que pueden escribirme, yo le paso los paquetitos que tengo, coordinamos ahí con mamá, con papá, o con cualquiera de los dos, la sesión y listo, eso tiene que hacerlo. Contanos cuál es tu número. Mi número 753-61-862. Momento Fotografía, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y en TikTok. Momento Fotografía. En Instagram está Momento Fotografía Kids. Así que solamente tienen que acceder a mis páginas, a mis redes sociales, darle like y seguirme. Último, yo quisiera que le dé un mensaje a una persona especial para ti, a tu esposo, que ha sido tu compañero de vida en este momento, en esta prueba y que te ha ayudado a superarla. Bueno, mi esposo quería hacerme esta entrevista y me dice, me ganó. Pero bueno, a él creo que se lo digo siempre, que lo amo así muchísimo y le agradezco siempre porque para mí es un esposo modelo. Dice que no se habla mucho de los esposos, pero tiene un gran corazón. Me acuerdo que su mamá me dijo, mi hijo es muy bueno, dice, pero a veces todas las mamás decimos eso, pero es real. Así que lo amo, que es como que también el otro soporte de mi vida es Dios, Él. Y le agradezco por estar conmigo siempre, por amarla tanto como la amó a Esther y como lo ama ahora a Elías. Y que Él es capaz de verdad de dar su vida por él y también por mí. Y recuerdo que una vez el pastor le dijo, si tú te casas con Cintia, ¿estás seguro que si en un barco está a punto de caerse, tú darías primero tu vida? Y él le dice sí, y lo hace. Hasta ahora él lo hace y me lo demuestra. Así que gracias por tanto amor. Ya vamos a cumplir 12 años de casado. Wow. Y es realmente como si haya pasado uno solamente. Así que gracias, Richard. Lo amo muchísimo y gracias por todo. Cintia, gracias. Gracias por abrirnos tu corazón. Gracias por contarnos esta etapa que, si bien ha sido difícil, muestra la gran mujer que eres y cómo te has aferrado a Dios, que yo creo que en esos momentos uno tiene que aferrarse a Dios para salir de
y no creer las mentiras de Satanás que nos pone en esos momentos. Gracias y bienvenida al programa. Esperemos que no sea la última vez. Y recuerden que en pie vamos a poner el número de Cintia para que las que quieran comunicarse con ella para agarrar los servicios de fotografía para sus bebés, bienvenidos. Gracias, Cintia. Gracias, ha sido un gusto charlar con vos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en Aunque Pique, las cosas como son.